Che, ¿vos querés un café? ¿Quién? Vos. ¿Quién más? Yo no me llamo vos. No te preocupes, no es un error. El voceo es una forma completamente válida de hablar en español, aunque no en todos lados. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy vamos a descubrir juntos de dónde viene el voceo, en qué lugares se usa, por qué existe y cómo se convirtió en algo natural para algunos países como Argentina, Uruguay o algunas partes de Centroamérica. En este video no solo veremos gramática, haremos un viaje lingüístico e histórico que nos ayudará a entender mejor el español, reconocer cuando alguien está voceando y por qué, y si quieres, intentar usar el voceo de una forma natural. Hablaremos de historia, sociedad y cómo evoluciona la lengua con el tiempo. ¿Están listos? Empecemos con el video. Primero, definamos un poco qué es el voceo. El voceo es el uso del pronombre vos en lugar del pronombre tú para dirigirse a la primera persona en singular. Pero ojo aquí, no solo se trata de cambiar el pronombre, también hay un cambio en la conjugación verbal. El voceo no es un invento moderno, ni mucho menos un error. Es parte viva de la historia del español. Para entender el voceo hay que viajar un poco en el tiempo, quizás a la Edad Media o un poco más. Entonces, en el latín clásico, vos era el pronombre plural equivalente a vosotros. En el Imperio Romano, los emperadores utilizaban nos, plural, para hablar de sí mismos con majestuosidad, lo que llaman el plural majestático. Y las personas, para responderles con respeto, utilizaban vos. Es decir, que vos se empezó a utilizar para llamar con mucha diferencia y no de igual a igual. Con el tiempo, en España medieval, se utilizaba vos para personas con poder o autoridad y se utilizaba tú para personas de menor rango o personas cercanas. Esto hasta el siglo XVI, donde apareció una forma aún más respetuosa de llamar a alguien, y es vuestra merced, que con el tiempo se convirtió en usted. ¿Cuál fue el resultado de esto? Durante un tiempo se utilizaban estas tres formas. Tú para informal, amigos o cercanía, vos de una forma respetuosa e intermedia y vuestra merced o usted para un rango más formal. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y la cultura hispana. También puedes activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así poder seguir practicando tu español. Así que nos vemos en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo fue que la palabra voz llegó hasta América? Cuando los españoles llegaron a América, trajeron esta forma de hablar con ellos, pero en cada territorio pasó algo distinto. En las zonas más aisladas o con menos contacto con las rutas comerciales, como parte del Río de la Plata, Centroamérica o los Andes, el voceo se mantuvo vivo. En cambio, en lugares con más influencia europea, el voceo fue desapareciendo a favor de tú y usted. Y es así como el voceo sobrevivió y evolucionó en América.
mientras que en España se fue perdiendo hasta desaparecer por completo en el siglo XIX. Ahora sí nos acercamos un poco más al presente. ¿En qué lugares se utiliza el voceo el día de hoy? El voceo se usa activamente en muchos países, aunque no en todos con la misma frecuencia o de la misma forma. Voy a nombrar desde los países que son más usados hasta algunos donde solo se considera algo más regional. Estos son los países donde el voceo es más común en diferentes grados. Empecemos por Argentina. Aquí es la forma principal y oficial del español rioplatense. En Uruguay también se usa mucho, especialmente en la población más joven. En Paraguay se puede escuchar que se alterna entre tú y usted. En Chile también se podría escuchar el voceo, pero en algunas conjugaciones y tiene usos muy particulares. En Bolivia también se escucha el voceo, especialmente en las partes del oriente de este país. Y por último tenemos Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Aquí hay el voceo extendido, aunque en muchos casos se considera como algo un poco más informal o regional. Acá viene la parte más interesante. Ya mencioné que el voceo no solo reemplaza al pronombre tú, sino también hay un cambio en la conjugación de los verbos. Esto especialmente en el presente del indicativo y también en el imperativo. Vamos a comparar la conjugación del pronombre tú y el pronombre vos para algunos verbos. Empecemos por el verbo tener. Con tú sería tú tienes, vos tenés. El verbo venir. Tú vienes, vos venís. El verbo poder. Tú puedes, vos podés. El verbo hablar. Tú hablas, vos hablás. Y el verbo hacer. Tú haces, vos haces. Y en el caso del imperativo también hay un cambio considerable. Por ejemplo, en lugar de decir ven para el pronombre tú ven, dicen vení. Similar para otros verbos. En vez de decir abre la puerta, dicen abrí la puerta. Come toda tu comida. Come toda la comida. Cierra los ojos. Cerra los ojos. Después de ver cómo apareció el voceo en el español y cómo cambia la conjugación de los verbos, ¿es correcto utilizarlo? El voceo es completamente válido. La Real Academia Española lo reconoce y lo documenta. Incluso las conjugaciones son aceptadas oficialmente. Sin embargo, en algunos contextos, por ejemplo, exámenes internacionales o documentos oficiales, se utiliza mucho más el pronombre tú. No olvides que parte de aprender español es también conocer los diferentes acentos y formas en las que se habla este idioma. Cada país y región tiene sus propios ritmos, jergas y formas de expresarse. El voceo es un ejemplo hermoso de cómo la lengua cambia, se adapta y también cómo refleja una identidad. Ahora sí, tengo unas preguntas para ti. La primera, ¿ya conocías el voceo? Segunda pregunta, ¿cuál fue el español que aprendiste? ¿Usaban el pronombre tú? ¿Usaban vosotros? O también quizás el voceo. Puedes dejar todas tus respuestas en los comentarios, que vamos a leerlas todas. Y si quieres, puedes practicar también escribiendo alguna oración utilizando el voceo y la conjugación del verbo. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito.
Ya sabes que si te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios. Y por supuesto, visita nuestra página web, burbujadelespañol.com, para más contenido en español y clases personalizadas. Para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!